Hermanos, me corresponde el privilegio de llevar la palabra del Señor. El pastor les deja saludes y tuvo un compromiso de último momento. Le pido el favor que le colaboraran esta tarde. Vamos a la palabra del Señor, a Isaías 49:11, como estamos estudiando de domingo a domingo. Amén. ¿Listo? Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Bueno, amados hermanos, Padre, te damos gracias, Dios, por permitirnos en esta tarde, Señor, reunirnos en tu santo y precioso nombre, Dios. Gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos, también por aquellos que nos ven allá en las redes sociales, Señor. Te pedimos, Dios, que esta tarde, Señor, y como siempre, Dios, tú te reveles a nuestro corazón, que no salgamos como entramos, Señor, sino cada día más edificados, cada día más vivificados en tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que hagamos viva tu palabra en nuestro quehacer diario, que seamos Biblias abiertas para las demás personas en todo lo que hacemos, decimos y pensamos, Señor. Amén y amén. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. El título de la predicación es Del lamento a la adoración. Amén. Entonces, vemos que muchas veces nosotros, como dice la palabra, que al subir acá, el solo hecho de subir acá a la iglesia, es donde empieza la adoración al Señor. El solo hecho de morir a nosotros allá, como están las personas allá en el mundo, y vivir para Cristo, es donde empieza la verdadera adoración para el Señor. Realmente la lamentación viene siendo adorar al Señor con todo nuestro corazón. Es llevar toda ansiedad, toda preocupación delante del Señor. ¿Qué hace el mundo? ¿Cómo se preocupa? Se preocupa el mundo, ¿verdad? Y preocuparse es ocuparse antes. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad del llamado a ocuparnos, pero en el Señor. Amén. Entonces, los hijos de Dios, de una manera completamente diferente, acudimos al Señor. Y lo vamos a ver en Mateo 6, del 31 al 34. Amén. Mateo 6, del 31 al 34. Del lamento a la adoración. ¿Cómo pasamos del lamento a la adoración? Vamos a trabajar eso en esta tarde. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué nos sostiene? La fe. La fe no es un acto que se hace una sola vez. La fe es una forma de ser y de vivir como es en nuestro cristianismo. La fe es lo que nos tiene que distinguir de las demás personas, ¿verdad? Para poderlas atraer, para poderlas llamar a la presencia del Señor a través de nuestra vida, ¿verdad? Yo recuerdo mucho que cuando estábamos en pandemia, yo llegaba a las tiendas, como soy comerciante, y la gente estaba afanada, estaba ansiosa, estaba preocupada por el COVID. Pero el Señor me enseña en su palabra que Él es soberano, ¿verdad? Y que el COVID no nos iba a escoger a nosotros. El que iba a decidir quién le iba a dar y quién no era el Señor, porque Él es soberano. Entonces esa es nuestra fe. Saber que no debemos preocuparnos porque el Señor nos dice, nos invita en su palabra que no debemos estar afanados. Y si estamos afanados y preocupados es porque nuestra fe está flaqueando. ¿Y qué debemos hacer? Acudir al Señor. Como decíamos en las canciones, porque en Él está toda fuente de victoria. Entendamos que la oración, acudir al Señor en oración, es para poder entender la voluntad de Dios. Porque no todo lo que pidamos, el Señor nos lo va a dar, ¿verdad? Sino es según su voluntad. Pero cuando nosotros oramos y confiamos en Él, Dios nos va a dar la capacidad de aceptar esa voluntad en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y en qué nos sostenemos? En la fe. En saber que es el Dios
poderoso y maravilloso el que nos va a sostener. Entonces, vemos que, vemos que la preocupación, en cierta manera, es un orgullo. Para nosotros es un orgullo. Preocuparnos es ser orgullosos. ¿Por qué? Porque a pesar de que conocemos de Dios muchas veces, o a pesar de que sabemos a un Dios, tenemos a un Dios todopoderoso y maravilloso que sustenta, que cuida, que sana, que restaura, que nos ayuda, ¿verdad? Como dice, no se afanen, vengan a mí, dice la palabra. Nosotros nos preocupamos. ¿Y nos preocupamos por qué? Porque actuamos en nuestras fuerzas. Porque estamos siendo orgullosos. Porque no estamos permitiendo que el Señor trate con las diferentes situaciones que se nos presentan en nuestra vida. ¿Verdad? Entonces la fe es descansar verdaderamente en el Señor. En su provisión y en su protección. Y perdónenme que me coloque como ejemplo. No soy nadie para colocarme como ejemplo. Pero pues es algo que yo he vivido. Y lo vivo a diario en mi trabajo. ¿Verdad? Muchas veces tengo que pagar X cantidad de dinero y realmente no lo tengo para cumplir con mis proveedores. Pero de una manera maravillosa el Señor suple. Y yo he aprendido a descansar en Él. Ya hace más de 10 años me decían que fuera independiente económicamente, que formara mi empresa. Y yo no le creía al Señor. Y por no creerle al Señor, tuve que pasar por muchas dificultades, tuve que pasar por muchas circunstancias, porque de pronto, aunque conocía a Dios, no había aprendido a depender de Él. ¿Verdad? Entonces, del lamento a la adoración es eso. ¿Verdad? Muchas veces ese lamento en nuestra vida diaria se convierte en queja. Y no nos estamos dando cuenta. ¿Verdad? Yo me acuerdo que yo andaba en un carro muy viejo cuando llegué a Pamplona. Y ese carro se me varaba. Dios mío. Ese le parecía el carro de los Picapiedra. No faltaba sino bajar los pies y... Tremendo. Ese carro yo iba andando y en una curva me botaba las pastillas de los frenos. En carretera. Pero yo no tenía para el carro, yo no tenía saber de mi trabajo, bueno. Y me acuerdo tanto que, como hijo de Dios, siempre anhelaba querer estar con mi esposa, con mis hijos los fines de semana. Y yo trabajaba, yo me programaba mi trabajo de lunes a sábado. Y me acuerdo tanto que el enemigo jugaba tanto conmigo que preciso ese sábado el carro se me varaba. Y me retrasaba todo el trabajo y que adivinen que no podía disfrutar, ni mucho menos ir a la iglesia, ni disfrutar de mi esposa, de mis hijos, como pues anhelaba en mi corazón, ¿verdad? Y entonces eso pasó año tras año, pasé como unos 2 años yo creo en esa situación. Y yo veía lamentándome, pero lamentándome de la manera de queja, ¿sí? No lamentándome yendo al Señor, arrodillándome delante de Él y colocando esa situación en su presencia para que Él obrara. Cuando el Espíritu Santo me dijo, no te quejes, ora. Y cuando yo entiendo eso de no quejarme, sino de orar, cuando estoy en diferentes situaciones de mi vida, es donde se activa ese poder de Dios maravilloso y que me despeja toda duda, el que me alumbra el camino, el que me lleva a donde tengo que ir, porque estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Como dice el Salmo 143:10. Señor, Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Porque tú eres mi Dios. El Señor nos está hablando de una manera muy personal, muy cercana. Eso tiene que ser Dios en nuestra vida. Esa tiene que ser la verdadera adoración. ¿Verdad? Porque yo no voy a hacer esto porque es que yo amo a es mi amado y yo no puedo faltarle. Tal vez yo quiera, tal vez mi naturaleza pecaminosa, tal vez el mundo, tal vez sea alguna trampa del enemigo, pero yo debo renunciar a eso por amor del nombre del Señor. ¿Verdad? Porque yo debo ser un verdadero hijo de Dios. Entonces entendamos que del lamento a la adoración no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Es cuando tú elevas una oración y el Espíritu Santo te guía a esa oración para poder que esa oración sea escuchada por el Señor. Recuerdo tanto que hace poco tenía un negocio y habíamos pactado con esa persona de una comisión. Y bueno, el negocio se dio y todo, y yo hablo con esa persona y me dice que no han llevado el dinero para el negocio. Cuando yo hablo con el cliente que sí le había comprado, me dice que sí le había dado el dinero. Entonces yo me sentí arrugado en mi corazón porque yo dije, el señor, la persona que me tenía acá en la comisión me estaba diciendo mentiras. Muy probablemente no me iba a dar eso que yo ya me había ganado. Pero ¿yo qué hice? Yo lo que hice fue arrodillarme delante de Dios, pedirle al Espíritu Santo que me guiara en esa oración
Y yo le dije, mire, Señor, esa fue mi forma de lamentarme delante de Dios. Yo le dije, Señor, gracias porque ese negocio bendijo a la persona que vendió y bendijo a la persona que compró. Y mi corazón no está en ese dinero. Pero si ese dinero tú lo pones para mí, y si hay algo en mí que no lo merezca, revélamelo, Señor, para mejorarlo. No me importa el dinero, porque tú sigues siendo mi Dios y yo te amo. El caso es que yo cierro la oración y el teléfono suena. Y esa oración fue de una, la respuesta del Señor. Muchas veces somos así. Muchas veces estamos a una oración de tener la respuesta que necesitamos de parte de Dios. Pero muchas veces nosotros nos preocupamos y nos llenamos de orgullo. Muchas veces es un orgullo espiritual, porque creemos que no la sabemos todas, ¿verdad? Pero en el Señor debemos ir a su presencia todos los días, cada momento, cada lugar. No importa dónde estemos. Y mucho más si no nos están mirando, ¿verdad? Mucho más. Es que nadie nos está mirando. Espere, hagamos esto. No, porque Dios sí lo ve todo, porque Él es omnisciente, omnipresente. Amén. Entonces, del lamento a la oración nos enseña que debemos poner a Dios primero en todo. Y eso lo dice en esta porción de la palabra en Mateo 6, de 33 al 34. Vamos a mirar. Mateo 6, del 33 al 34. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. No está diciendo el Señor algunas cosas, Él dice todas, ¿verdad? Todas las que nosotros necesitemos para adorarle, para alabarle, para hacer su voluntad viva y eficaz en nuestra vida. Amén. Entonces, yo entiendo a partir de esta palabra que muchas veces nos distraemos con cosas. Muchas veces queremos hacer cosas para Dios, pero siempre colocamos primero otras cosas antes que Dios. Queremos que Dios nos use, pero no estamos colocando a Dios en el lugar que Él merece en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces pon a Dios primero. El lamento de la oración es poner a Dios primero en todo. Y lo he visto en mi vida, porque uno de mis anhelos de independizarme es para poder aprender más de la palabra de Dios, es para poder adorarle, es para poder estar de pronto aquí parado delante de ustedes y traer una palabra del Señor para ustedes, y obviamente que esa palabra primero es para mí, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué estamos haciendo? Como hijos de Dios tenemos un imperativo, y es hacer la voluntad de nuestro Padre, es llevar el propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo con ese llamado? ¿Qué estamos haciendo con las promesas que Dios ya te reveló en oración? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos vamos a seguir quejando o vamos a adorar al Señor como Él se merece? ¿Verdad? Entonces, no te dejes distraer por los afanes. No te dejes tentar por las preocupaciones. Enfoca tu vida primero a Dios, ¿verdad? Ese es el secreto. El secreto es poner a Dios en el primer lugar de todo, ¿verdad? Yo amo a mi esposa, pero mi esposa no puede estar primero que Dios. Yo amo a mis hijos, pero mis hijos no pueden estar primero que Dios. Yo amo mi trabajo, pero mi trabajo no puede estar primero que Dios. Entonces es hora de poner las cosas en orden. Y el primero que debe estar en nuestra vida es el Señor, ¿verdad? Si tienes alguna queja, llévala delante del Señor. Si tienes alguna preocupación, llévala delante de Dios. Si tienes alguna enfermedad, tal vez, llévala delante del Señor y permite que Él te sane. Él va a obrar según su voluntad, en su misericordia. Pero nunca dejes de clamar, porque Él también es soberano y Él puede cambiar. Él puede cambiar tu destino, ¿verdad? Él puede transformar ese pecado, esa situación en una bendición completa, porque ese es el Señor. Entonces, vamos a 1 Pedro 5:7, dice: y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la pregunta en esta tarde es: ¿a dónde estás llevando tu ansiedad? ¿A dónde estás llevando tu preocupación? ¿O en quién estás confiando? Cada uno debe responderla, ¿verdad? Porque si yo me lleno de ansiedad, entonces yo fumo. Porque si yo me lleno de preocupación, entonces yo bien me endeudo. Porque si yo me
me lleno de cualquier cosa, entonces yo confío en otras cosas menos en Dios. Cuando en su palabra está todo. Aquí está la solución a todas nuestras dificultades y todos nuestros problemas. Es el manual del fabricante, ¿verdad? Aquí está la dirección. Aquí está su amor. Aquí está su perdón. En la maravillosa palabra del Señor. Amén. Entonces, miremos nuestra vida y revisemos si alguna cosa no se está dando. Si yo tengo llamado de servir en la iglesia, ¿por qué no lo estoy haciendo? Si yo tengo llamado de servir en mi trabajo y ser luz en las tinieblas, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué no permite que yo crezca espiritualmente? A la gloria y honra del Señor, yo le puedo dar gracias a Dios y la gloria sea para Él. Yo no soy nada, pero me siento que voy en buen camino y le doy gracias a Dios delante de ustedes, hermanos, de ello, ¿sí? De seguir adelante, de buscar más de Él, de no conformarnos, de cada día llenarnos más de su palabra, de ese amor maravilloso, de verlo en todo, en su creación, ¿verdad? Entonces vamos a mirar el Salmo 30 del 11 al 12. ¿Qué dice? Salmo 30 del 11 al 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Aquí David pasa de la lamentación a reconocer la gloria del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? La gente debe ver la gloria del Señor a través de nuestra vida. Debemos ser gozosos, como dice su palabra. ¿Cómo agradamos a Dios? Siendo gozosos, pues reconociéndolo en todos nuestros caminos, amándolo de todo corazón, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice el Salmo 30 del 1 al 12. Entonces, ¿cómo paso de la lamentación a la adoración? Glorificando a Dios con mi vida, ¿verdad? Salmo 30 del 1 al 5. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Entonces glorificamos a Dios con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos sana, ¿verdad? Como dice este salmo. Y sana de muchas maneras, no solo físicamente, sino también espiritualmente, sino también emocionalmente, porque nos hace milagros, ¿verdad? Milagros que muchas veces Dios nos hace, pero nos olvidamos de que nos hace el milagro, ¿verdad? Porque Él nos vivifica, ¿verdad? A pesar de nosotros, Él nos vivifica. A pesar de nuestras circunstancias, el Señor nos mantiene vivos, nos mantiene eficaces para su obra, ¿verdad? Esto es algo que debemos pedir mucho en oración. Esa motivación, ese ánimo que debemos mantener como hijos de Dios, ¿verdad? Porque ¿cómo respondemos ante una dificultad? ¿Cómo lo responde el mundo o como lo respondería un hijo de Dios? Cuando su palabra nos dice que Él nos vivifica, que Él nos santifica, o sea, Él nos aparta y Él nos protege de todas las cosas que a través de nuestras malas decisiones por andar preocupados y tomando decisiones en nuestra concupiscencia, nos equivocamos. Y luego venimos a echarle las culpas a Dios de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Alguna vez una señora se quejaba del esposo y se quejaba. Y quéjese. Y yo le dije, le voy a hacer una pregunta. Cuando usted se fue a casar con esa persona, ¿usted le consultó a Dios? Y me dijo, no. Yo le dije, ¿por qué le echa la culpa a Dios de sus malas decisiones? ¿Verdad? De verdad hemos aprendido en el Señor en este tiempo que toda decisión debe ser consultada al Señor. ¿Verdad? Si ustedes quieren llevar la vida de una manera en que el Señor los use mucho, debe ser guiada por la voluntad del Señor. Porque Él no se equivoca, porque Él es perfecto. ¿Amén? Entonces vemos que Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza y la adoración que debemos tener. Entonces el Señor es misericordioso. Y tal vez el enemigo viene a decirnos, pero ¿qué vienes tú al Señor si tú eres un pecador y volviste a caer? Porque Él es el acusador número 1.
pero el Señor está ahí. Pero recordemos que el pasado ya se fue, que el futuro es incierto y que es aquí y ahora, nos dice el Señor. Porque no sabemos si en esta misma noche vendrá el Señor. Porque no sabemos si el Señor nos está tocando la puerta cada día, cada mañana. Él nos insiste y nos ama y nos llama y nosotros endurecemos nuestro corazón a ese llamado. Y no sabemos si ese toque de la mañana sea el último para nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el llamado que Dios tiene para nosotros? Nos vamos a seguir quejando y le vamos a seguir echando la culpa a todo menos a nosotros mismos, que muchas veces esas dificultades y las circunstancias están en nosotros mismos y no afuera, o a veces sí estamos haciendo las cosas bien y de pronto a nuestro alrededor hay circunstancias que nos impiden llegar a Dios. Pero si nosotros sabemos eso, ¿por qué no lo colocamos delante de Dios para que lo obre? Para eso estamos acá. Para eso tenemos la voluntad del Señor a través de su palabra. El Espíritu Santo nos da entendimiento al leer su palabra. Él nos va a dar el entendimiento. Créame que sí. Entonces, del lamento a la adoración, voy a glorificar a Dios con mi vida. Es una decisión. Dios tiene el poder de obligarnos. Él lo puede hacer. Pero Él nos ama tanto y su amor es tan hermoso que el verdadero amor que es de Dios no nos obliga. Él quiere que nosotros lo amemos a voluntad. Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Él quiere que nosotros lo amemos por lo que Él es y no por lo que Él nos da. ¿Verdad? Ama al Señor. Permite que el Señor sea el Dios de tu vida, que te ame cada día, que llene ese amor en tu corazón, que tú puedas dar de lo que Dios te ha dado, que no te quedes con esos tesoros que Dios te ha regalado, con esos talentos, con todo lo que yo sé que todos y cada uno de nosotros tenemos para dar. Pregúntale en oración al Señor qué desea que nosotros hagamos, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. 2. Glorificando a Dios con mi vida. 2. ¿A quién iré sino a ti, mi Señor? Salmo 34:4. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Del lamento a la adoración, ¿a quién iré? Sino al Señor. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Una de las características principales cuando estamos atados al pecado o cuando estamos atados a una situación o a una circunstancia es el temor. ¿Y qué hace el temor en nuestra vida? Nos paraliza. Lo digo porque lo he experimentado. Pero la palabra de Dios declara que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y en Cristo somos más que vencedores. Y me pasaba cuando tuve una situación económica difícil y el Señor me enseñaba en ese año que fue el año más difícil. ¿No? Discúlpenme, no me quiero... No, solo pues, como dar el testimonio y darle la gloria a Dios, la gloria y la honra a Dios. Y yo me acuerdo que yo tomaba tan malas decisiones. Y yo me endeudé tanto. ¿Por qué? Porque no estaba confiando en ese proceso de mi vida que nosotros también tenemos iniquidades ocultas. ¿Sí? Y que hay iniquidades heredadas, iniquidades conscientes, iniquidades que algún miembro de nuestra familia está cometiendo y nos está perjudicando en nuestro ámbito familiar. Y el Señor a través de su oración, a través de la oración me enseñó y me mostró y yo pude corregir para la gloria y la honra de Dios. Y puedo decir con certeza que el Señor no va a despreciar y que le diga, tú eres mi Dios, obra en mi vida, Señor, sácame de acá. Porque Él es la fuente de vida, pero vida verdadera, real y eterna. Amén. Entonces, sobre nosotros en muchas áreas y muchas circunstancias, y tal vez nos va a doler, pero ese va a ser un dolor que va a sanar nuestra vida y nos va a permitir salir adelante y venir al monte del Señor, como dice Isaías 49:11, para la situación en una verdadera adoración para el Señor. Entonces, 1 del 1 al 16. Muchas veces nos encontramos con personas que están en una situación X, circunstancia, y con este salmo se lo hemos orado y la persona ha descansado verdaderamente en el Señor. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas
pero somos como aquellos que tienen un testamento y no lo podemos reclamar. ¿Por qué? No lo conocemos. Para poder reclamar un testamento debemos conocer cuáles son las promesas de ese testamento y están aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Tercero, por tanto a ti cantaré gloria. Por tanto a ti cantaré, Señor. Por tanto a ti cantaré gloria mía. Salmo del 10 al 12. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mío. Sé callado, Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Cuánto debemos alabarlo? Para siempre. Que no nos alcance la vida para adorar al Señor. Entonces, cantaré, por tanto a ti cantaré gloria mía. Gloria mía. Haz tuyo las promesas del Señor. Ese es nuestro Dios. Haz tuya la presencia del Señor, haz tuya el amor de Dios. Permite que el Señor, que ese amor te renueve, te sustente, te abrace, te transforme, que renueve tus fuerzas, ¿verdad? Que ya no pienses como antes, sino que pienses de la manera como Dios obraría en cierta circunstancia, ¿verdad? Entonces haz tuyo el amor del Señor, no enmuezcas tu boca, adórale, alábale, predícale. ¿Qué nos invita el Señor? Que seamos testigos de Él, ¿verdad? Muchas veces llegamos a un sitio y están hablando mal de Dios y nos quedamos callados. Y eso es preocupante. Muchas veces llegamos, vemos una situación de una pelea y muchas veces actuamos como actuaría una persona del mundo. Preocupante. Cuando yo he visto de pronto que se van a ascender a pelear en la calle, el Espíritu Santo me ha enseñado que yo debo orar. Yo oro para que no vaya a pasar nada grave, que ojalá no me peleen en nombre de Dios. La oración tiene un poder maravilloso en nuestra vida, de verdad. Por eso dice la palabra de Dios, oren sin cesar. En todo momento, en toda hora, en todo lugar. Entonces, seamos testigos de Él. No nos dé pena decir que somos cristianos, que conocemos del Señor, que le alabamos en la iglesia, que le servimos. Porque a Jesucristo no le dio vergüenza morir en la cruz por nosotros y ser humillado. Así mismo nosotros debemos tomar el ejemplo de Jesucristo. Que aun siendo Rey, aun siendo el Hijo de Dios, y aun siendo el Señor de señores, no le dio pena morir por nosotros. Así mismo nosotros también debemos defender la causa del Señor. ¿Y sabe por qué triunfa el mal? Porque los que tenemos las promesas de Dios en nuestra vida, no las estamos proclamando. Porque nosotros que el Señor ha transformado nuestro corazón y nuestra vida, nos quedamos callados y no estamos haciendo nada para que eso cambie. Cuando vemos una injusticia no hacemos nada. Cuando vemos una circunstancia, un problema, no hacemos nada. El Señor esta tarde nos invita a que cambiemos esa forma de ser, que renovemos ese amor. Que si tenemos alguna queja delante del Señor, que si tenemos alguna situación en nuestro corazón, que se lo entreguemos a Él para que Él obre y nos permita esa salida para honrarlo a Él. Entonces, que no solo adores a Dios, sino que tu vida sea una adoración completa delante de Dios. Muchas veces nos conformamos con venir y alabar a Dios y ya. No, que nuestra vida sea una adoración para el Señor. Y nuestra vida compete en lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos. ¿Verdad? Que seamos dignos de ese llamado que el Señor nos ha hecho. Entonces, la pregunta sería, ¿qué nos falta para ser un verdadero adorador? Hoy vamos a través de su palabra que debemos glorificar a Dios con nuestra vida, para pasar del lamento a la adoración. ¿Que a quién iremos sino al Señor? Porque muchas veces, aún conociendo al Señor, acudimos a todas otras cosas, menos a Dios. Entonces, ¿a quién iremos? Solo a ti, Señor. Debemos ir al Señor. Y por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Es con nuestra vida misma que debemos cantarle y alabarle al Señor. Entonces, que nuestra vida se convierta en una adoración completa al Señor, ¿verdad? Vamos al Salmo 31 del 1 al 5, que dice: En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Amén.
Mire que el Señor nos hace una promesa maravillosa por amor de su nombre. Porque ¿por qué más puede prometer el mismo Dios si no es por el amor de su nombre? Y por el mismo nombre que es sobre todo nombre, que es el del Señor. ¿Verdad? No hay nada más. Entonces, de la lamento a la adoración nos lleva a esto. A estos 5 punticos que dicen. No dejes que el temor te paralice. Hoy aprendimos que el temor nos va a paralizar. Pero si llevamos el temor al Señor, el Señor nos va a dar la salida, nos va a dar la solución, nos va a despejar, nos va a quitar ese velo que de pronto tengamos delante de nuestros ojos y que no nos permita ver el pecado tal como es, o ver esa situación que nos está incomodando, o poder descifrar esa iniquidad que nos está permitiendo llegar a donde el Señor necesita llevarnos. Pero necesitamos colocar todo temor delante de Él. No es que la ansiedad mine tu vida, ¿verdad? Muchas veces decimos que no puedo dejar esto, es que no puedo, es que este vicio no puedo, es que este pecado es más fuerte que yo. No, si tú lo colocas sinceramente delante del Señor, Él va a obrar y te va a quitar eso. Y a través de quitarte eso te va a santificar. Y cuando te santificas, vas cada día a ser más usado por el Señor. ¿Verdad? ¿Puedes confiar hoy en un Dios todopoderoso? ¿Hay algo imposible para Dios? Nada es imposible para el Señor. Confiemos verdaderamente en el Señor. Puedes hoy decidir poner tus pensamientos donde tienes que ponerlos, pero es tu decisión. Es tu decisión. Tú decides seguir ahogado, lejos del Señor, o venir y tomar el salvavidas que el Señor te está ofreciendo para sacarte de esa situación, para que seas usado por el Señor, ¿verdad? Yo confío que el Señor te traiga a un lugar de mayor libertad en tu vida, a partir de que tomes en serio la palabra del Señor, de que tomes en serio el llamado de Dios. Entonces, ese era el tema que traemos para hoy. Espero que mediten en estas citas y en estos puntos para que el Señor obre en la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bueno, amado Dios, amado Padre, te damos gracias, Dios mío, Señor, porque tu palabra es vida eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, hasta los huesos de los tuétanos, Señor, y que transforma de adentro hacia afuera, Señor. Tú nos invitas, Señor, a que seamos coherentes de lo que vivimos dentro, de lo que tú nos das en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro ser, y lo que estamos haciendo, Señor. Debe haber coherencia. No podemos convertirnos en sepulcros blanqueados, como dice tu palabra, Señor. Quítanos todo orgullo espiritual, Señor. Quítanos todo aquello que nos aleja de ti, Dios mío. Permítenos entender nuestra condición y es estar siempre de rodillas delante de ti, Señor. Porque no es en nuestra fuerza, es en tus fuerzas, Señor. Porque tú nos invitas a que no nos quejemos, sino que oremos cada día. Que nuestra oración sea cada día más extensa, más larga, Señor. Que tú seas nuestra necesidad extrema, Señor. Así como el mismo respirar, Dios. Ese tú eres tú, Señor. Te necesitamos para seguir viviendo, Señor. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos adorarte, alabarte, Dios mío. Para llegar a donde esa estatura, Señor. Esa plenitud que está en ti, Señor. Para poder tener el pensamiento de Cristo, Señor, como declara tu palabra, Señor, que podemos tener el pensamiento de Cristo, Dios. Ayúdanos, Señor. Hoy colocamos nuestra vida delante de ti. Hoy colocamos toda situación, Señor, que no esté a la orden del día, Señor, a tu luz, a tu voluntad, Señor. Porque si lo estoy haciendo en los secretos, si es oculto, no es de Dios. Pero si lo puedo mostrar es porque sí es de Dios. Porque tengo que ser digno de ese llamado, Dios mío. Hoy pasamos del lamento a la adoración, Señor, en nuestra vida. Y hoy salimos dispuestos, Señor, a no enmudecer nuestra boca, Señor, y no permitir que el mal siga triunfando, porque los que tú nos has enseñado en tu palabra a hacer el bien, no lo estamos haciendo. Porque tal vez nosotros estamos quedándonos callados ante las injusticias, porque tal vez nosotros también muchas veces somos parte de ello, Señor. Hoy te pedimos perdón, Dios mío. Hoy ponemos al día, Señor, nos ponemos al día contigo, colocamos nuestro corazón, nuestra mente delante tuyo, para que tú obres según tu maravillosa y perfecta voluntad. En Cristo Jesús, bajo nuestro Santo Espíritu, te hemos orado. Amén y amén. Los que traen de parte de Dios, que hayan colocado en su corazón para diezmar y ofrendar acá en el templo, allá yo traje un baulito para que puedan hacerlo. Que Dios los bendiga.